¿Alguna vez te has preguntado de verdad dónde perteneces? No dónde vives, no dónde trabajas, no es el lugar que aparece en tu documento de identidad, sino dónde realmente perteneces. ¿Dónde está ese espacio en el mundo en el que sientes que podrías quedarte para siempre, sin miedo, sin máscaras, sin tener que explicar quién eres? La frase que hoy nos guía es tan simple como profunda. Los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera. Pero, ¿qué significa esto en realidad? Cuando pensamos en pertenecer, solemos imaginar un sitio físico, una casa, una ciudad, una tierra. Pero esta frase no habla de geografía, no habla de coordenadas, habla de algo mucho más complejo, el vínculo humano. Nos dice, sin decirlo, que lo que convierte a un sitio en hogar no es el sitio mismo, sino la espera de alguien. Es esa expectativa silenciosa de alguien que desea verte de nuevo. Esa espera transforma el espacio, le da vida, le da sentido. Y es ahí donde empieza todo, en el otro. Cuando pensamos en pertenecer, solemos imaginar un sitio físico, una casa, una ciudad, una tierra. Pero esta frase no habla de geografía, no habla de coordenadas, habla de algo mucho más complejo, el vínculo humano. Nos dice, sin decirlo, que lo que convierte a un sitio en hogar no es el sitio mismo, sino la espera de alguien. Es esa expectativa silenciosa de alguien que desea verte de nuevo. Esa espera transforma el espacio, le da vida, le da sentido. Y es ahí donde empieza todo, en el otro. Podemos estar en el lugar más hermoso del mundo, rodeados de paisajes perfectos, y sin embargo, sentirnos completamente perdidos si nadie nos espera ahí. Por el contrario, podemos encontrarnos en un sitio común, incluso feo, pero si alguien nos espera, si alguien se alegra al vernos llegar, de pronto todo cambia. Esa espera se convierte en ancla, en certeza, en pertenencia. Entonces, ¿qué es pertenecer? Pertenecer no es posesión, no es dominio, no es algo que se compra o se gana. Pertenecer es un acuerdo silencioso, a veces no dicho, en el que alguien decide reservarte un espacio, no físico, sino emocional. Es saber que, en algún lugar del mundo, hay alguien que todavía piensa en ti. Por eso, pertenecer no siempre tiene que ver con raíces, ni con cuánto tiempo hemos vivido en un sitio. A veces puedes haber nacido en un lugar y no sentir que es tuyo. Y a veces llegas a un lugar nuevo, casi por accidente, y alguien te espera, aunque sea una sola persona, y entonces lo entiendes. Aquí sí, aquí es. Pertenecer no se trata de territorio, sino de ternura. Y la ternura se construye cuando alguien, aunque no lo diga, espera por ti. ¿Y tú? ¿Sabes quién te espera? ¿Por qué es tan difícil saber a dónde pertenecemos? La mayoría de nosotros pasamos gran parte de la vida buscando ese lugar. Un sitio donde no tengamos que justificarnos, donde no nos sintamos de más, donde lo que somos no sea demasiado, ni muy poco, sino justo lo que se necesita. Pero hay algo que rara vez se dice. No siempre pertenecemos donde creemos que deberíamos pertenecer. Tal vez crecimos pensando que debíamos encajar con ciertas personas, en ciertos entornos, dentro de una cultura, una familia, una comunidad. Pero con el tiempo, algo empieza a incomodarnos. No por odio, no por rechazo abierto, sino por esa sensación de invisibilidad que se instala cuando nadie nota si llegamos o si nos vamos. Y ahí surge una verdad incómoda. Uno no pertenece donde no lo esperan. Volvamos a la frase. Los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera. Esa espera no necesita ser grandiosa. A veces es mínima, invisible para los demás. Una taza de café que alguien prepara por si llegas. Una pregunta que se lanza con la esperanza de que respondas. Un ¿cómo está? Que no es automático, sino sincero. En un mundo donde estamos constantemente conectados, paradójicamente cada vez hay menos espera real. Menos paciencia, menos atención, menos silencio compartido. Esperar a alguien no es solo pasar el tiempo, es sostener la puerta abierta, simbólicamente, para que esa persona sepa que puede volver. Es una forma de decir, tu presencia importa aquí, y eso, aunque no lo digamos en voz alta, tiene un peso inmenso. Porque si lo piensas bien, ¿qué cambia más la vida de una persona? ¿Que le den cosas o que la esperen? El problema es que muchas veces esperamos pertenecer donde no hay nadie esperándonos. Y eso duele, porque insistimos, porque nos aferramos, porque confundimos historia compartida con espacio emocional. Hay lugares donde estuvimos mucho tiempo, años incluso, pero el tiempo no garantiza pertenencia. Lo que garantiza pertenencia
Es la conexión emocional, viva, presente, actual. Es esa chispa de interés, esa voluntad de reencuentro. Entonces, pertenecer no es una herencia, no es una obligación, no es un premio. Pertenecer es un intercambio sutil, una promesa tácita. Yo te espero, tú puedes volver, y quizás eso sea lo más profundo de todo esto. Que al final, pertenecemos a quienes no se cansan de esperarnos, incluso cuando tardamos, incluso cuando nos perdemos, incluso cuando no lo merecemos del todo. ¿Y tú? ¿A qué lugares sigues yendo, aunque nadie te espere? Y si la búsqueda del lugar al que pertenecemos es, en realidad, una búsqueda de nosotros mismos, la frase, los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera, parece hablarnos de otro, de una figura externa. Pero si la miramos con más atención, también revela algo sobre cómo nos sentimos internamente. Pertenecer es, antes que nada, saberse querido. Y en un mundo donde muchos viven con la sensación de no ser suficientes, esa idea puede ser profundamente transformadora, o profundamente dolorosa. Porque aquí aparece una pregunta dura, pero necesaria. ¿Qué pasa si nadie nos está esperando? ¿Significa eso que no pertenecemos a ningún lado? ¿Que somos cuerpos flotando, desplazados, sin raíz? No, no necesariamente, pero sí significa algo más difícil de asumir. Que a veces debemos construir el lugar al que queremos pertenecer. Y eso empieza, inevitablemente, por aprender a esperar a otros. Esperar a alguien es un acto de fe, es extender un puente invisible entre el presente y la posibilidad de encuentro. Y tal vez, en vez de buscar desesperadamente ese lugar donde ya nos esperan, deberíamos empezar a convertirnos nosotros en esa espera para otros. Hay una paradoja aquí. Cuando dejamos de perseguir la pertenencia como si fuera una meta y empezamos a ser hogar para otros, algo cambia. Lo que damos, vuelve, no siempre como lo esperamos, no siempre en forma de reciprocidad directa, pero se mueve. Crea lazos, teje conexiones nuevas, nos abre puertas que antes no estaban. Y de pronto, un día cualquiera, en un lugar inesperado, alguien te mira con sinceridad y te dice, me alegra que estés aquí. Eso es pertenecer, no el aplauso masivo, no el encajar en todo, no el tener muchos amigos o seguidores. Pertenecer es sentir que, aunque no estemos siempre, cuando volvemos alguien nos guarda un lugar. Puede ser una sola persona, puede ser una mascota, puede ser una mascota, puede ser incluso un proyecto, una vocación, una comunidad pequeña. Lo esencial es la conexión real, viva, la certeza de que importamos, sin tener que demostrarlo a cada instante. Porque al final del día, no pertenecemos donde fuimos más útiles, ni donde fuimos más reconocidos. Pertenecemos donde somos esperados con amor y paciencia. Y esa espera no es pasiva, es un lenguaje, es una forma de decir, aquí hay un espacio que es tuyo, aunque no estés todo el tiempo. ¿A quién estás esperando tú, sin darte cuenta? Tal vez ese sea el inicio del lugar que estás buscando. Y si pertenecer no fuera algo que encontramos, sino algo que reconocemos. Cuando decimos, los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera, no estamos hablando de una espera cualquiera. No se trata de obligación, ni de rutina. Se trata de una espera viva, intencionada, que mantiene una conexión emocional en el tiempo. Pero, ¿cómo reconocemos esa clase de espera? La reconocemos porque no exige. No te exige cambiar para encajar, no te presiona para agradar. Es una espera silenciosa pero constante. Es una energía que te hace sentir que puedes volver sin tener que dar explicaciones. No hay juicio, no hay condiciones. No hay condiciones, solo hay espacio. Un lugar reservado para ti, aunque no estés. Y ese simple gesto, esa memoria activa, es lo que transforma cualquier espacio en hogar emocional. Porque sí, los lugares a los que pertenecemos no siempre son actuales. A veces son del pasado. A veces se encuentran en personas que ya no están. Pero mientras haya una memoria que nos abrace, una idea de esto fue tuyo, esto sigue siendo parte de ti, aún pertenecemos. Y eso también es profundamente humano. Saber que algunos lugares nos siguen esperando incluso si no podemos volver físicamente. Porque la espera no siempre ocurre en el espacio. También ocurre en el tiempo. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo tan acelerado, donde pocos esperan y todos se mueven sin pausa? ¿Cómo construir un sentido de pertenencia en medio de tanta fragmentación? Tal vez la respuesta esté en la forma en que miramos, en cómo decidimos estar para otros, aunque sea un poco.
aunque no siempre podamos, aunque no sepamos bien cómo, y en cómo nos dejamos esperar también. Dejarse esperar es un acto de humildad, es reconocer que somos valiosos para alguien, aunque lo olvidemos. Es permitir que otros nos abracen sin necesidad de estar frente a frente, y eso no es ego, no es dependencia, es vínculo, es saber que hay alguien que incluso en nuestra ausencia, sigue haciendo espacio para nosotros en su vida, en su rutina, en su corazón. ¿Dónde está ese espacio que alguien todavía guarda para ti? Aunque tú no lo veas, tal vez ya pertenezcas. Tal vez solo te falta recordarlo. A lo largo de la vida, cambiamos muchas veces de ciudad, de trabajo, de relaciones, de rutina. Y cada vez que lo hacemos, algo dentro de nosotros se pregunta, ¿estoy dejando atrás el lugar al que pertenezco? Pero tal vez esa no sea la pregunta correcta. Tal vez lo importante no es si te estás alejando, sino si todavía alguien te está esperando. Porque si esa espera permanece, entonces el vínculo sigue vivo. Y si el vínculo está vivo, el lugar aún te pertenece, incluso desde la distancia. Y aquí aparece otra capa, más profunda. A veces no volvemos porque creemos que ya no nos esperan. Nos convencemos de que el tiempo lo rompió todo, que nos hemos vuelto irrelevantes, que nuestra ausencia se volvió olvido. Pero no siempre es así. En muchos casos, alguien sigue ahí, tal vez en silencio. Tal vez esperando sin saber cómo hacerlo, pero esperando al fin. Y esa espera, por más débil, callada o disimulada que sea, nos sigue conectando. El ser humano necesita saber que no ha sido completamente borrado, que en algún rincón del mundo, su nombre todavía tiene peso, que hay alguien para quien su recuerdo aún ocupa un lugar real. Por eso esta frase no es solo poética. Es también una forma de entender el sentido de nuestra presencia. Somos donde somos esperados. Y cuando dejamos de ser esperados, también dejamos en parte de habitar ciertos espacios. Por eso hay tantos miedos cuando pensamos en volver. ¿Y si ya no hay nadie ahí? ¿Y si ese lugar que era nuestro ya no nos reconoce? Es un temor válido. Pero no siempre refleja la realidad, porque, muchas veces, la espera sigue existiendo, solo que ha cambiado de forma. No es una espera activa, impaciente, visible. Es una espera quieta, que se expresa en los detalles, en el hecho de que alguien aún recuerda lo que te gusta, o guarda algo que te pertenecía, o simplemente te nombra de vez en cuando aunque ya no estés. Y eso basta. Basta para saber que aún tienes un lugar, un punto de referencia, una orilla a la que puedes volver. Porque la pertenencia no se borra fácilmente. Lo que fue real deja huella. Y mientras haya alguien que, de alguna forma, te guarde en su memoria, todavía formas parte de algo más grande que tú. ¿Será que estás más cerca del lugar al que perteneces de lo que imaginas? A veces basta con atreverse a regresar, o simplemente con reconocer que alguien, en silencio, todavía te espera. Y llegamos al final, no al final del camino, sino al final de una reflexión. Una frase tan sencilla como profunda nos ha traído hasta aquí. Los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera. Ahora, la pregunta no es solo, ¿quién te espera?, sino también, ¿a quién esperas tú? Esperar a alguien es un acto invisible, no lo ves en redes sociales, no tiene medallas ni aplausos, pero es una de las formas más puras de afecto. Y más aún, es una forma de construir mundo, porque un lugar no es solo sus paredes, su calle, su idioma, su rutina. Un lugar se define por la presencia emocional de quienes lo habitan. Y si alguien te espera, ese lugar aún es tuyo. La espera crea pertenencia. La transforma en algo más que nostalgia. Le da sentido al regreso, y al mismo tiempo, a la distancia. Y es ahí donde esta frase revela su poder real. No somos solo lo que hacemos, ni lo que logramos. Somos también las conexiones que creamos, y los espacios emocionales que sostenemos en el tiempo. Así que tal vez la pregunta no deba ser dónde está tu casa, tu país, tu ciudad, sino dónde eres esperado, dónde alguien todavía piensa en ti, sin importar cuánto tiempo pase. Y si hoy no sientes que hay un lugar así, no te preocupes. No es el final, porque cada espera nace de un vínculo, y los vínculos pueden construirse con actos pequeños, con presencia, con atención. Pertenecer no es algo que pasa por accidente, es algo que cultivamos, y también es algo que podemos ofrecer, porque a veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es simplemente esto, esperarlo. Y ahora que lo sabes,
¿A qué lugar vas a volver? Los lugares a los que pertenecemos son aquellos donde alguien todavía nos espera. Gracias por estar aquí.